Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. Siente gran complacencia de estar aquí nuevamente con mi público motivante, participativo y con gran nivel ya cultural desde el punto de vista constitucional. Hoy vamos a tratar el Decreto de Emergencia Económica 2323, tal como lo ofrecimos el martes pasado. Vamos a hacer un análisis constitucional, un análisis detallado en la medida de lo posible, para que la gente, el pueblo, la ciudadanía tenga claridad conceptual constitucional. Y esto gracias a nuestros patrocinantes, Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia, FedCom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos, y VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en los controles nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven. Por Facebook, Gerencia Pública, y por Instagram, Inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar como siempre con opiniones y comentarios interesantes que enriquecen nuestro programa. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución, en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098, 0212-9551-756 o 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente por YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados radioescuchas, la semana pasada quedó pendiente analizar este decreto del 13 de mayo de 2016 en la Gaceta 6227, decreto número 2323, el cual no pudimos avanzar ni siquiera comenzar en él, debido pues a que nos abocamos a estudiar detenidamente el decreto en el que se le cercenan una vez más, pues como récord Guinness. Yo he dicho siempre que en Venezuela estamos a nivel de dos récords, un récord nacional porque es único en la historia republicana de Venezuela, en el que un poder como el Tribunal Supremo de Justicia enfila sus baterías contra otro poder como es la Asamblea Nacional, para generar por lo menos 10 sentencias que cercenan, tratan de cercenar y de limitar y hasta de eliminar las potestades, facultades y obligaciones de la Asamblea Nacional. Aquí vamos a ver un decreto que va más o menos por la misma línea, y en ese sentido tenemos entonces que analizarlo didácticamente, con detalle y con la participación de ustedes para todas las dudas y comentarios. Pero antes, continuamos, estimados radioescuchas. Bien, estábamos conversando acerca de que analizaremos hoy el decreto número 2323 de fecha 13 de mayo de 2016. Como todos sabemos, el presidente de la República en Consejo de Ministros puede decretar un estado de excepción, y los estados de excepción son de tres tipos.
El artículo 337 así lo dice, dice, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Ahora bien, el artículo 338 establece cuáles son los tipos de estados de excepción. Son el estado de alarma, el estado de emergencia económica y el estado de conmoción interior o exterior. ¿Por qué hacemos esta aclaratoria? Porque el decreto comienza con una mala redacción, cuando dice, mediante decreto número 2323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de emergencia económica. Aquí hay una I que no debe. ¿Por qué? Porque es un tipo de estado de excepción la emergencia económica. No es que se decreta un estado de excepción y también se decreta un estado de emergencia económica. Aquí está, bueno, cuestión de forma, pero que confunde a la gente en cuanto a lo que es apreciar e interpretar nuestra Constitución. Más adelante, en el 338, dice cuándo se podrá decretar el estado de alarma y cuándo se podrá decretar el estado de emergencia económica. Sin embargo, como aquí se trata de un estado de emergencia económica, ya vamos a ver cómo los considerandos o sencillamente las razones por las cuales se dicta el decreto no son todas económicas, son más políticas que económicas, ya lo vamos a ver. El artículo entonces 338 en su primera parte nos dice, podrá decretarse un estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de 60 días, prorrogable por un plazo igual. Bien, entonces fíjense ustedes aquí que ya en el desenvolvimiento de este decreto de emergencia económica se nos presenta nuevamente la arremetida tanto del Ejecutivo como del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente en el artículo 338 se dispone que, leo el segundo aparte, podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o ciudadanas o de sus instituciones. Se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable hasta por 90 días más. Leo el tercera parte. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que puedan adoptarse con base en los mismos. Leo el artículo 339. El decreto que declare el estado de excepción en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Hago allí un stop por lo siguiente. Aquí está muy claro que una vez que se presenta el decreto, en ese lapso de 8 días, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Ya se encargó entonces el Tribunal Supremo de Justicia de minimizar o de tratar de cercenar esta facultad, esta obligación que tiene la Asamblea Nacional de aprobar ese decreto. Si se le presenta para que lo apruebe, sentido común pareciera hasta de perogrullo que si no lo aprueba el decreto no va. Pero el Tribunal Supremo, pues, en su accionar permanente, enfilando las baterías en contra de la Asamblea Nacional, decretó que este control, o sea que sí, realmente hay un control, pero que este control no es vinculante. Imagínense ustedes, tremenda interpretación
digamos, que anula prácticamente la Constitución en estos artículos y anula la actividad o la función de la Asamblea Nacional de control sobre el Ejecutivo. Repito, decretó en una sentencia el Tribunal Supremo que el control de la Asamblea Nacional en estos decretos solamente es político. O sea, que si aprueba o no aprueba, el Ejecutivo puede llevarlo a cabo. Algo, bueno, increíble, pero es parte de este récord Guinness de más de 10 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, tratando pues de castrar prácticamente la actividad de la Asamblea Nacional. Vamos, estimados amigos, a un momento de publicidad antes de seguir con nuestro análisis, esperando siempre sus comentarios para ampliar, para aclarar, para sencillamente dar más luz en este sentido. Hablamos del Grupo Inciplan. Grupo Inciplan es una empresa de capacitación que se dedica casi, digamos, en gran parte de su actividad es en el ámbito de la administración pública. Por eso tiene una batería de talleres importantísimos y un tren de profesionales, abogados, técnicos que dictan estos talleres, en los que, por ejemplo, se presenta contrataciones públicas, la ley de contrataciones públicas, sus diferentes procesos, sus diferentes formas de administrar los contratos que se generan luego que se otorga una adjudicación. Por ejemplo, tenemos planificación estratégica corporativa. En esta época estamos en plena actividad en toda la administración pública. Estamos en esa actividad de llevar a cabo, realizar el plan que va a regir en el año 2017. Es el llamado Plan Operativo Anual Institucional, le dicen POA o POAI. Y ese plan, con base en la Ley de Planificación Pública y Popular y vinculado inexorablemente con el presupuesto público, que puede ser, en el caso de las alcaldías, por ejemplo, programa, subprograma, proyecto, o puede ser en el Ejecutivo el presupuesto público por proyectos, que también así lo tienen que realizar las las empresas del Estado. En la parte de auditoría ofrece también lo que es control posterior, lo que es potestad investigativa y lo que es determinación de responsabilidades. Talleres importantísimos porque concretan la actividad de control que llevan a cabo estas unidades de auditoría interna, aunque también es el mismo proceso, los mismos procedimientos para las unidades de Contraloría Externa. La parte del régimen disciplinario de los funcionarios públicos, lo que es la amonestación, el procedimiento, lo que es el procedimiento de destitución, todo lo que se refiere pues a la planificación de recursos humanos en el ámbito de la administración pública. No se olviden entonces, estimados gerentes de la administración pública, gerentes de recursos humanos en general, de llamar a Grupo Inciplan a los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Acuérdense, excelencia en la gestión para beneficio del pueblo venezolano. Bien, estimados amigos, hablábamos entonces de este artículo, este decreto que una vez más, y el decreto así lo especifica, se va a enviar a la Asamblea Nacional para su aprobación, pero es una aprobación que ya el Tribunal Supremo decretó que es simbólico, es político. Más adelante, en cualquier otro tipo de control, digo yo, decretará pues el Tribunal Supremo que el control debe ser emocional, que el control debe ser sencillamente un saludo a la bandera, que debe ser una moción sencillamente de mayoría o minoría para que el Ejecutivo tome medidas al respecto. ¿Quién sabe qué puede decidir el Tribunal Supremo? Lo último que decidió es que la ley que le otorga el título de propiedad a los adjudicatarios del Plan Vivienda es inconstitucional. O sea que es inconstitucional que usted, que es adjudicatario, tenga un título de propiedad sobre su vivienda. Y si ustedes ven, la sentencia es
si la leen, van automáticamente a rememorar al presidente Nicolás Maduro, porque hasta el vocabulario que se expresa en la sentencia es prácticamente el mismo. Todo esto desde mi punto de vista, por supuesto. Bien, continuamos, estimados amigos. Ya pues entrando en el segundo considerando de este decreto de emergencia económica número 2323, voy a leer para analizar. Considerando que llevándose a cabo en abril de 2013 elecciones libres, válidas y ampliamente verificadas por la comunidad nacional e internacional, en las cuales el pueblo de Venezuela otorgó legítimo mandato al actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la oposición política venezolana reiteradamente a través de múltiples mecanismos ha pretendido menoscabar la voluntad popular, asediar a todos los poderes públicos y someter a zozobra a los venezolanos y las venezolanas mediante la aplicación de esquemas perversos de distorsión de la economía venezolana, tales como el acaparamiento, el boicot, la usura, el desabastecimiento y la inflación. Fíjense ustedes, aquí comenzamos nuestros análisis porque este considerando también es el segundo considerando, para mí es otro exabrupto. Primero, habla de la oposición política, o sea, la oposición política venezolana. Somos todos los venezolanos que el 6 de diciembre nos manifestamos para tener una asamblea con una amplia mayoría de más de las 2/3 partes. Mayoría esta que cercenó el Tribunal Supremo, digamos, como una forma más de tratar de limitar la actividad de la Asamblea Nacional. Entonces, es la oposición política, fíjense lo grave que es este considerando, porque nos está diciendo que la oposición política, o sea, todos los que no estamos de acuerdo con el gobierno, estamos aplicando múltiples mecanismos para menoscabar la voluntad popular, asediar a los poderes públicos. Yo quisiera saber cómo nosotros los de la oposición estamos asediando a los poderes públicos. Quien está llevando una actividad de control prevista en nuestra Constitución es la Asamblea Nacional, no la oposición venezolana. Ahora, que en la Asamblea Nacional haya una mayoría opositora no significa que la oposición, como generaliza el decreto, estemos boicoteando al gobierno. De ninguna manera, ni estamos asediando, ni estamos creando zozobra para todos los venezolanos, ni estamos creando esquemas perversos. Entonces aquí no se trata, bueno, estas son cosas que muy discutibles, no sé cuáles. O sea, según esto, todos los venezolanos que nos oponemos al gobierno somos acaparadores, estamos boicoteando, somos usureros y estamos llevando a cabo actividades de desabastecimiento y estamos induciendo a la inflación. Entonces, la oposición política somos todos. En la Asamblea hay una oposición que se centraliza o se agrupa en lo que se ha denominado la Mesa de la Unidad Democrática. Este es el segundo, entonces, el segundo exabrupto que presenta este decreto, al no hablar de alguna organización en específico, al no hablar de alguna ONG, algún grupo en particular que esté llevando a cabo esta actividad, sino dice la oposición venezolana. Créame pues, señor presidente, que yo no hago ninguna de estas actividades y yo soy parte de la oposición. Pero es que todos tenemos el derecho de ser de la oposición o ser sencillamente partidarios del gobierno de turno. Es un derecho que tenemos aquí y por eso es que vamos a llevar a cabo un referéndum revocatorio que no es nada que tenga que ver con tratar de salir del gobierno por medios que no estén previstos en la Constitución. Entonces hay que estar pendiente con eso. ¿Quién lleva a cabo esas actividades de desabastecimiento? ¿Quién lleva a cabo esas actividades de desestabilización? Yo diría que hay que ir un poco más allá porque
en un programa de ayer, por ejemplo, vi que han muerto 3 niños de fibrosis quística por falta de medicamentos. Eso realmente sí desestabiliza. Eso sí realmente pone a un pueblo en una actitud, digamos, de desesperanza, de desesperación, mejor dicho. Eso sí, y se murió un niño de cáncer hace poco porque no había cómo proveerle quimioterapia según los medios de comunicación. Eso desestabiliza. Las largas colas, yo iba el viernes, me dirigía hacia Chichirivichi de Falcón, por ejemplo, y se cerró la vía a nivel del Palito porque había una multitud tremenda. Yo creo que estaba allí todo el pueblo del Palito, de lado y lado, cerrando la vía, y lo que se oía es: queremos comida, queremos comida. Entonces, es desestabilizar irse por las vías constitucionales para ejercer un derecho, o desestabiliza también la ausencia de medicamentos, la muerte por ausencia de medicamentos, o el clamor de la gente pidiendo comida, como lo vi personalmente. Continuamos, estimados amigos. En nuestro análisis vamos a leer ahora el cuarto considerando, que así dice: que el 5 de enero de 2016 dio inicio a un nuevo ciclo de poder legislativo nacional a cargo de representantes políticos de la oposición a la revolución bolivariana, quienes desde su oferta electoral y hasta sus más recientes actuaciones con apariencia de formalidad han pretendido el desconocimiento de todos los poderes públicos y promocionando particularmente la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional, llegando inclusive a las amenazas e injurias contra las máximas autoridades de todos los poderes públicos. Bueno, yo no sé sencillamente de dónde salieron estas afirmaciones, promocionando particularmente la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución. Bueno, yo no lo sé, yo no he visto que se esté promocionando la interrupción del periodo más allá del derecho que tenemos todos los venezolanos de promover la interrupción del periodo a través de lo dispuesto en el artículo 72 de nuestra Carta Magna. Entonces, yo no puedo tener en un considerando una actividad de la Asamblea, una actividad pública de los venezolanos en la que queremos echar mano de un derecho que nos está dado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo va a ser entonces eso un considerando? No entiendo. Entonces, un considerando es si todos queremos una enmienda o si todos queremos una reforma constitucional. Será un considerando de un decreto que, en vista de que queremos ejercer ese derecho, eso será la motivación para un decreto. No entiendo esto. Por supuesto, desde mi punto de vista, no lo entiendo y creo que esto no es cierto. Dice, por cualquier mecanismo a su alcance, no el mecanismo que se ha promovido permanentemente ha sido el referéndum revocatorio. Mecanismo este que, sumándose pues al boicot que llevan a cabo el Tribunal Supremo y el Ejecutivo, sumándose a ese boicot, se adiciona el Consejo Nacional Electoral, como todos lo saben, estableciendo todas las trabas posibles, todas las trabas del mundo para prorrogar y prorrogar y prorrogar la realización del referéndum revocatorio. El asunto del 1%, de las firmas, de la revisión, cayendo hasta en el sinsentido, hablando una de las rectoras, diciendo que tenían que ser 30 días, cuando el reglamento dice puede ser hasta de 30 días. Si ya se lograron las firmas en 2 días, es un sinsentido llevar a 30 días. No tiene sentido, no es más que una táctica dilatoria
que ya es descarada por parte del CNE para prorrogar hasta más no poder el referéndum. Después dice abiertamente, no, que la oposición se equivocó al consignar muchas más firmas del 1%. Pero por favor, también es sentido común. Sus declaraciones para mí son una ofensa a la gente. Si usted ya verifica que se cumplió el requisito, es inoficioso revisar con grafotécnicos, con gente de dactiloscopia, todas las firmas consignadas. Pero bueno, digamos, eso es una agregación. Tenemos entonces 3 poderes en contra de un poder también. Eso es también récord Guinness. Eso no está en ninguna parte, no lo he visto en ninguna parte del planeta, mucho menos en la historia republicana de Venezuela. Vamos, estimados. Continuamos, estimados radioescuchas. Entonces, comentábamos en el segmento anterior que se habla de la oposición como sector o los representantes de la oposición que promueven la interrupción del periodo presidencial. Esto yo no lo aprecio así. Sencillamente se está promoviendo, y como lo dice él mismo considerando, desde antes de las elecciones, porque era parte de la propuesta electoral llevar a cabo un referéndum revocatorio. No solamente era parte de la oferta electoral eso, sino también el otorgar el título de propiedad a los adjudicatarios de la misión vivienda. Y también era la ley de amnistía, referéndum revocatorio, ley de amnistía y llevar a cabo el control. Cuestiones estas todas que han sido bloqueadas en una flagrante burla hacia el pueblo venezolano. Entonces, si aquí lo dice el considerando, que es desde su oferta electoral, entonces si esa era la oferta electoral, ciudadano presidente, y la gente votó por esa oferta electoral, ¿por qué el Ejecutivo tiene que bloquear el deseo del pueblo de que se lleve a cabo ese referéndum revocatorio, de que se controle al Ejecutivo? Usted mismo lo está asegurando en este considerando, desde la oferta electoral. La interrupción del mandato, sí, pero desde el punto de vista constitucional, siguiendo los rieles que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carlina ya nos está diciendo aquí, hola, saludos amigos, siempre analizando temas interesantes. Eso es, Carlina, esa es la idea, transmitir, desagregar estas cosas y llevarlas de la manera más simple a los radioescuchas. Entonces, niego este considerando, lo considero, y valga la redundancia, disculpen, lo considero inoficioso. De todos modos, aquí lo asegura él, desde la oferta electoral. Si yo ofrezco, la gente vota para que esa oferta se materializa, ¿por qué Ejecutivo, Judicial y Electoral preparan una combinación para bloquear la actividad de la Asamblea? Esa pregunta queda allí. Luego hay otro considerando que dice, el considerando número 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 5 mejor dicho, dice que a fin de contrarrestar los efectos del ataque de factores de oposición, nos preguntamos entonces, ¿el decreto tiene una finalidad económica o tiene una finalidad política? Si es política, si es económica, porque es estado de emergencia económica, no hay ningún estado de emergencia política. Entonces, ¿cómo voy a decir yo en los considerandos de manera consecutiva que el decreto es para contrarrestar o para sencillamente limitar el ataque de factores políticos? Pero es un ataque de factores políticos de oposición, o sea, ahí vuelve a incluirnos a todos los que somos de oposición. Entonces estamos atacando
al gobierno. ¿Por qué? Porque sencillamente nos regimos por la Constitución para ejercer un derecho. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la justificación? ¿Es política o es económica? Aquí nos dice Tito, muchos considerandos sin consideración. Lo que pasa, Tito, es que en los considerandos son la motivación del decreto y vale la pena analizarlos porque nos damos cuenta de que en los considerandos sencillamente la motivación es política prácticamente, porque habla de que considerando los ataques de la oposición, considerando lo que hace la oposición, considerando que se quiere derrocar al gobierno por medios no constitucionales. Entonces esto lo estamos aclarando, lo estamos desmenuzando. El próximo considerando es que en fecha 3 de marzo el presidente de los Estados Unidos de América prorrogó la orden ejecutiva 13.692. Esto es el decreto de Obama. Yo agarro el decreto de Obama y digo, bueno, si los Estados Unidos quieren decir que nosotros somos peligrosos, bueno, allá ellos. Y si Chile quiere decir que somos peligrosos, allá ellos. Y si, no sé, Francia o Birmania quiere decir que somos peligrosos, bueno, allá ellos. Nosotros tenemos una relación con los Estados Unidos comercial que no se ha interrumpido. Le vendemos nuestro petróleo, creo que mayoritariamente, a los Estados Unidos. Ahora, aquí yo sí vengo a hacer un considerando, como diría Tito, personal. 10 millones de firmas fueron verificadas por el Consejo Nacional Electoral en 2 días, 48 horas. Saquen la cuenta ustedes cuánto tiempo se está llevando a cabo la verificación de las firmas, que bastaría con decir, bueno, vaya y ratifíquela en un captahuella. Ya, las tengo aquí, las recogí, ok, ahora ratifíquenla y ya, eso bastaría. Pero saquen ustedes una regla de 3. 10 millones de firmas se hicieron en 24 horas, en 48 horas. 800.000 firmas. 1,5 millones de firmas. ¿En cuánto tiempo se hará? Bueno, una regla de 3. Si 10 millones se hicieron en 48 horas, 1,5 millones u 800.000 deben hacerse en 2 horas. Yo no creo que eso lleve más allá de 2 horas. ¿Qué nos dice Ana? Ya descansó, lo mismo de acá, de allá. ¿Hasta cuándo, por favor, y cómo podremos hacer? Se va a resolver esta situación. Todo es político, súper político. Bueno, Ana, lo que pasa es que el pueblo venezolano votó por una opción política y la opción política es un cambio de gobierno y es la opción de controlar al Ejecutivo por el periodo que resta. Esas son opciones políticas. ¿Por qué? Porque es un cuerpo político el que está gobernando al país. Entonces tenemos las opciones políticas que nos ofrece la Constitución para un cambio. Tiene que ser así, Ana, no hay otra salida. Que no hay forma de diálogo, no hay forma de cambio de modelo político, sencillamente hay un afianzamiento, un atornillamiento en el poder que hace caso omiso de la voluntad política del pueblo venezolano el día 6 de diciembre. Tiene que ser político, Ana, no hay otra manera. Es mi punto de vista. Bien, amigos, vamos a un momento de publicidad. Nos dice VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso, administrativa y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Yo les pregunto a ustedes, ¿desean invertir en los Estados Unidos? FedCom Logistics Inc. es su mejor opción. Inversión segura, con rápido retorno en manos de los profesionales
que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc., la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. Bien, estimados amigos, continuamos entonces con este análisis que por supuesto es un análisis político, porque la Constitución no es más que un esquema, entre otras cosas, un esquema político de llevar a cabo el gobierno. Acuérdense que el Estado es población, territorio, gobierno, eso es Estado, y por supuesto un cuerpo jurídico. Son 4 elementos los que componen el Estado: territorio, población, gobierno y un ordenamiento jurídico que relaciona los 3 primeros elementos. Bien, aquí nos dice el considerando número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Considerando que ciertos agentes económicos que hacen vida en el país, auspiciados por intereses extranjeros, obstaculizan el acceso oportuno de los venezolanos y venezolanas a bienes y servicios indispensables para la vida digna de la familia venezolana, generando de manera deliberada malestar en la población a través de fenómenos distorsivos como el bachaqueo, las colas inducidas y un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre hermanos. Bueno, aquí aparece formalmente el bachaqueo. Todos sabemos qué es el bachaqueo. Y el bachaqueo es producto de una irracional norma que dispone un precio que no tiene nada que ver con los costos y gastos en los que incurre una empresa para producir. Entonces, esa empresa tiene que producir poco porque de paso no tiene las divisas necesarias a tiempo para llevar a cabo su actividad productiva. Llegan personas inescrupulosas por esa razón de los precios justos, por esa razón de una estabilidad, una estacionariedad de precios. ¿Qué hacen los bachaqueros? Compran, se las ingenian para adquirir productos de a 100 bolívares, por poner un ejemplo, para venderlos en 3.000. Pero mi punto de vista es que también aquí ha faltado represión. Usted se va a la redoma de Petare y ve todos los productos farmacéuticos, productos alimenticios, pastillas anticonceptivas, papel toalé, ve todo, pero a un precio del 8.000 o 9.000%. ¿Por qué no hay una actividad dura, contundente de decomisar eso? ¿Por qué será? Bueno, ya el defensor del pueblo dijo que hay unas mafias del gobierno involucradas en este asunto del bachaqueo. Pero bueno, ahí para mí falta control. Vamos, estimados amigos. Continuamos, estimados amigos. Javier nos dice: para arreglar esto se necesita voluntad. Para controlar bachaqueros se necesita voluntad y no ser solo oídos sordos. Milagros. Oh, qué tiempos aquellos. Hermosa canción de Rudy. Recuerdos alegres de un pasado alegre. Gracias, Rudy, por tu comentario. Que digo, Milagros, por tu comentario sobre Rudy Márquez. Ya iba a decir Rudy Rodríguez. Me iba a traicionar su música. Bella mujer venezolana, por cierto. Bien, el otro considerando nos habla de que los ataques a la economía nacional y a la estabilidad democrática, la agresión de potencias extranjeras y las amenazas, el desconocimiento al orden jurídico y la confrontación deliberada del poder legislativo nacional contra los poderes públicos con la intención de derrocar al gobierno legítimamente constituido gracias a la voluntad popular, ponen seriamente en peligro la seguridad. Fíjense ustedes, aquí insiste la
la permanente constancia del poder legislativo. Yo quiero que ustedes analicen toda la actividad del poder legislativo desde enero hasta ahorita. Díganme ustedes dónde está la intención de derrocar al gobierno. Yo quiero aclarar que derrocar, quienes derrocan a los gobiernos son los golpes de Estado. El poder legislativo sencillamente está echando mano de sus potestades, de sus obligaciones establecidas en la Constitución. No puedo yo entonces razonar de que por el hecho de que la mayoría se opone y quiere controlar al gobierno y quiere llevar a cabo, promover un referéndum revocatorio, eso implica que quiere derrocar. Ese es un razonamiento que tiene una falla, o sea, es una falacia. Cuando usted de ciertas premisas llega a una conclusión errada, es una forma de falacia. Cuando él quiere decir este razonamiento que la Asamblea Nacional quiere salir del gobierno, no derrocarlo, lleva actividad, una actividad legislativa conforme a ese fin y conforme al mandato que le otorgó el pueblo venezolano el 6 de diciembre, esto implica que va a derrocar. Pues no, ahí hay un problema de mal razonamiento que está muy claro en este considerando. Entonces, no hay intención de derrocar al poder constituido. Lo que hay es la intención, y dice, gracias a la voluntad popular, lo que sí quiere esta Asamblea Nacional es que la voluntad popular del 6 de diciembre se concrete. Eso sí es lo que quiere esta Asamblea Nacional. Aquí nos hablan desde Bogotá. Amigos, lo escucho desde Bogotá, Colombia. Me da mucha lástima que estén como están. ¿Quién lo iba a decir? Venezuela, ese dorado tan hermoso, esa patria de Bolívar, la echaron a perder. Nosotros los colombianos, con todo lo que digan, somos de más guáramo. Bien, es tu opinión, Alvin, la respetamos, pero los venezolanos, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Aquí miles y miles de millones de dólares no se sabe dónde están. Miles y miles de millones de dólares han creado una situación ahora de escasez, de hambre. Yo les mencionaba que cuando iba para Chichirivichi, en el Palito, pero es que cuando venía ayer lunes, también la regional del centro, a nivel un poco antes de la encrucijada, se paró la autopista, dirección Caracas-Maracay. Y nosotros, yo porque tengo este programa, dije, déjame pararme aquí. Me acerqué y oí lo mismo. Tenemos hambre, queremos comida. Lo que pasa, Alvin, es que queremos transitar el camino estrictamente democrático, estrictamente constitucional. Ya seguimos con este comentario de Alvin. Gracias, Alvin, por tu sintonía desde Bogotá. Y vamos a una importante entrada de la emisora para mensajes. Bien, continuamos, estimados amigos, con el comentario de Alvin. Alvin, si me estás viendo desde Colombia, acuérdate que este programa lo puedes ver ahorita en vivo por www.radiosintonía1420.com.be. Tienes que ver mi expresión, ¿verdad?, de agrado y también de contradicción, porque te tengo que contradecir en el asunto de que tienen o no tienen más guáramo. Yo creo que para mí Colombia y Venezuela es una sola patria. Todos tenemos el mismo guáramo. Allá hay una situación diferente, que voy a comentarte esa situación con ocasión de la participación de Gloria, que nos dice, verdad, yo soy colombiana y verdad que somos berracos. Pero fíjate, Alvin y Gloria, que el presidente Santos decidió ir a un proceso de paz, de conversaciones. O sea, apartó la guerra, por más berracos que son los colombianos, apartó la guerra para ir a conversar. Los venezolanos queremos transitar el camino constitucional, ir a votar para salir de este gobierno sin que un decreto nos diga que esa actividad
política implica que queremos derrocar al gobierno o que esa actividad política promocionada por la Asamblea Nacional, por la mayoría valiente de la Asamblea Nacional, es una actitud política contraria a la Constitución o que se quiere derrocar a un gobierno. En eso estamos claros de todos modos. Gracias Alvin y Gloria por sus comentarios y enriquecen el análisis que estamos haciendo. Fíjense ustedes, vamos ahora a analizar los artículos, pero los más importantes. En virtud pues de los considerandos, que ya nos dimos cuenta de que se trata de un invento, algo, una emergencia política, diría yo, irónicamente, más que una emergencia económica, porque los considerandos son políticos, la agresión, me quieren derrocar, me quieren tumbar, la voluntad del pueblo la quieren distorsionar, la Asamblea Nacional, la oposición, o sea, parece que esto es sencillamente un decreto de excepción política que no está en la Constitución, pero se está llevando a cabo un decreto o se está implantando un decreto de emergencia económica, de excepción y emergencia económica, como lo dice él aquí, pero la motivación es política, prácticamente. Fíjense ustedes, el decreto tiene en su artículo número 4, se decreta el estado de excepción. Como consecuencia, entonces, en el artículo 2, se concreta la autorización por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros de erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la ley de presupuesto para optimizar la atención de la situación excepcional, en cuyo caso los órganos y entes receptores de recursos ajustarán los correspondientes presupuestos de ingresos. Entonces, con todos los considerandos políticos, que sencillamente parece un decreto de emergencia política, ahora yo voy con la parte económica para echar mano de, sencillamente, por parte del presidente, de erogaciones con cargo al Tesoro Nacional, sin ningún tipo de control. Entonces, esto contraviene los artículos 6 y 7 los numerales 6 y 7 del artículo 187, donde se preceptúa que corresponde a la Asamblea Nacional, leo el 6, discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público, y el 7, autorizar los créditos adicionales al presupuesto. Entonces aquí el Ejecutivo va a tomar del Tesoro lo que crea conveniente sin que esto tenga la aprobación de la Asamblea Nacional. Bien, vamos entonces al número 5, numeral 5 del artículo número 2 del decreto. Dice, la aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos. Bueno, esto también es el cómo. Fíjense cómo en estos artículos, en estos numerales, 4 y 5, yo desaplico la Constitución. El presidente desaplica la Constitución y dice, puedo echar mano del Tesoro sin ningún control, y no solamente eso, sino que puedo suscribir cualquier contrato de interés público. Fíjense, esto es nacional o internacional, sin autorización de ningún otro poder. Entonces también echo a un lado, minimizo o elimino, desaplico la Constitución. ¿Y qué desaplico? El numeral 9 del artículo 187, que dice, corresponde a la Asamblea autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional en los casos establecidos en la ley, autorizar los contratos de interés público, municipal, estatal o nacional, con estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. Bueno,
A un lado la Constitución no sirve, se desaplica con un decreto. Fíjense ustedes dónde estamos. En un país donde el presidente, que cada vez que habla saca la Constitución, dice desaplico la Constitución con un decreto. Entonces yo puedo con decreto y decreto y decreto anular la Constitución. Eso es lo que está pasando. Vamos, estimados amigos, a nuestra próxima pausa musical. Vamos, estimados amigos. Bueno, hablábamos pues de el 187 de la Constitución, numeral 9, en donde los convenios nacionales e internacionales deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, a menos pues que el Tribunal Supremo, que ya no nos asombra, diga que esa aprobación es política, o es emocional, o es sencillamente una opinión no vinculante de la Asamblea Nacional, anulando una vez más las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional. Bueno, aquí el decreto anula las potestades constitucionales de control sobre el presupuesto. Entonces tenemos aquí decretos para gobernar que van anulando a la Constitución. Yo me imagino pues que como todo este control está previsto en la Constitución en cabeza de la Asamblea Nacional, el presidente tendrá que gobernar por decreto de aquí en adelante con un control no vinculante decretado, valga la redundancia, por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué Estado de Derecho es este? ¿Qué Estado de Derecho es este? Donde gobierno por decreto y desaplico la Constitución. Bueno, dejo esa pregunta. Como manifestación de esa desaplicación, el numeral 7 del artículo 2 del decreto dice que se decide la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del poder público y otros altos funcionarios cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano o vulnerar la seguridad de la nación. Bueno, una vez más, pues, aquí yo elimino artículos constitucionales, los desaplico, porque como ustedes saben, la Asamblea Nacional en su labor de control, y eso está previsto claramente en el numeral 10 del mismo artículo 187, tiene la potestad de emitir un voto de censura en contra de los ministros, porque los ministros tienen que comparecer y rendir cuentas, pero ya la Asamblea Nacional se encargó de decir que eso no era así. Está muy claro que el presidente del Banco Central de Venezuela tiene que publicar cifras y venir a rendir cuenta, pero para eliminar el control, el Tribunal Supremo de Justicia hizo que no hay ningún control. Dijo que no hay ningún control por parte de la Asamblea Nacional. O sea, aquí es el mundo del no control. El mundo en donde el presidente por decreto anula la Constitución en combinación con el Tribunal Supremo de Justicia, que anula también con sus sentencias la Constitución en lo tocante a los estados de excepción y en lo tocante a las facultades que tiene la Asamblea Nacional. Aquí queda anulado entonces también el artículo 240. El artículo 240 nos dice: la aprobación de una moción de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional implica su remoción. Eso es en cuanto al vicepresidente, pero también nos dice aquí el 246. La aprobación de una moción de censura a un ministro o ministra por una votación no menor de las 3/5 partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional implica su remoción. O sea que el ministro de Alimentación está removido, constitucionalmente está removido, pero con este decreto y con la negativa
la sentencia del Tribunal Supremo, él puede seguir llevando a cabo alguna actividad. Para mí, toda actividad que lleve a cabo el ministro de Alimentación, una vez que el voto de censura implicó su remoción, es totalmente nula. Vamos. Bien, continuamos, amigos. Entonces, en ese numeral 7 del artículo 2, es como decirle, por ejemplo, quien debe le prohíbe al acreedor que le cobre. Aquí el presidente en su decreto dice, bueno, ustedes tienen que controlarme a mí, pues les prohíbo que me controlen, ni a mí ni a ninguno de mis ministros. ¿Por qué? Por un decreto. Por un decreto yo desaplico la Constitución y ya ustedes no me pueden controlar a mí. Y el Tribunal Supremo dice amén. Eso es lo que está sucediendo. Finalmente, quería comentar el numeral 9 de ese artículo número 2 del decreto, que dice atribuir funciones de vigilancia y organización a los comités locales de abastecimiento y distribución CLAP. Fíjense, funciones de vigilancia y organización a los comités, a los consejos comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, cuerpos de Policía Estatal y Municipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país. Entonces ahora los CLAP tienen funciones de policía, porque es para mantener el orden público. Los CLAP tienen ahora en sus manos mantener el orden público. Los consejos comunales tienen ahora funciones de policía, pueden mantener el orden público. Esto es algo que para mí también es inverosímil, increíble, otorgarle funciones de policía, de mantener la seguridad y la soberanía del país a un consejo comunal, a un CLAP o a sencillamente en combinación con quienes realmente tienen la función. Estimados amigos, no quería despedirme sin recordarles que todos los sábados a las 12 del mediodía, Andreina Baroni y su equipo presentan la Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas llenos de curiosidades, no solo interesantes, sino además importantes, con invitados de lujo y mucho más. Ya lo saben, amigos, Andreina Baroni y su equipo los esperan cada sábado al mediodía por Sintonía 1420, la radio que se escucha porque te escucha. Llegamos así, estimados amigos, al final de nuestro programa Gerencia Pública, presentado gracias a nuestros patrocinantes VIA, Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Jurídica y Tributaria, Grupo Inciplan, Capacitación para una Administración Pública con Excelencia, y a FedCom Logistic Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en los controles Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela, 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Sigan con la